amigo medio, ¿cómo están? Hace tiempo que no podía hablarles, así que ahora les voy a estar grabando un videito explicando el PowerPoint para que puedan realizar la actividad. Bien, les comento ahora como a grandes rasgos lo que va a ser la actividad porque después la voy a explicar mejor. Pero para que lo tengan en cuenta mientras que revisamos esto, sepan que lo que tienen que hacer ahora es escribir un reportaje. Ustedes ya leyeron uno y ahora les toca escribirlo. ¿A partir de qué lo van a escribir? ¿De qué tema? El tema de la unidad, que es el trabajo. Bien, ¿y qué trabajo? Ustedes van a tener que elegir a una persona con la que vivan, un adulto que trabaje, puede ser su mamá, su papá o la persona con quien ustedes vivan y que trabaje, por supuesto, y lo van a tener que entrevistar haciéndole preguntas sobre ese trabajo. Y sobre ese trabajo van a escribir el reportaje. Ahora, con esta actividad que yo les voy a mandar, no les pido que escriban desde ya el reportaje, sino que tienen que escribir una planificación. ¿Bien? De todos modos, vamos a ver entonces cómo se escribe un reportaje. Entonces primero van a ir tomando apuntes de esta presentación, ya en el cuaderno. Recuerden que yo reviso cuaderno y el contenido tiene que estar ahí. Escriban entonces el objetivo de esta clase, que es conocer estrategias de escritura para redactar un reportaje. Comenzamos entonces. ¿Cómo se elabora un reportaje? Dice que en un reportaje se mezclan la información con las descripciones e interpretaciones de estilo literario. Es muy importante que ustedes sepan que un reportaje no es solamente entregar información, sino que también pueden entregar opiniones, reflexiones y todo eso, escribirlo con un estilo un poquito más artístico. Por eso se habla de un estilo literario. Bien, entonces en un reportaje van a mezclar información, reflexión, opinión y un estilo artístico. De ese modo va a ser más atractivo. Bien. ¿Cómo parto escribiendo un reportaje? El inicio del reportaje está en un detalle o en un dato que nos haya impresionado sobre la información que recopilamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el del reportaje que ustedes ya trabajaron, el reportaje abre contando sobre un hecho bien en particular. El reportaje, recuerden, es sobre los buffers, que es como una nueva forma de trabajo en el campo, pero no parte diciendo inmediatamente qué es eso, sino que nos lleva como a un hecho muy en particular para luego pasar a lo general. ¿Qué más tiene que tener el reportaje? Descripciones, descripciones de paisajes, de personajes, entregar datos relacionados con algún hecho, información. Bien, todo aquello que ayude a que el lector se haga una idea del tema. Bien, aquí lo importante en el reportaje siempre es tener en cuenta que lo que yo quiero es que el lector se interese por el tema del reportaje y pueda tener un mejor conocimiento sobre ese tema y un mejor dominio por lo mismo. Para agregar entonces este apartado, el anterior, puedes realizar una descripción del rubro del trabajo que tú vas a utilizar en tu reportaje, puedes hacer una descripción de la persona a la que entrevistaste, o preguntarle quizás a esa persona, algo cómo él o ella describirían ese trabajo y ponerlo también. Bien, el reportaje, como les decía, entonces está basado en el análisis y en la interpretación. Entonces, para llevar esto a cabo, tienen que agregar antecedentes, anécdotas, diálogos, descripciones de los lugares y de las personas. Y también agregar información gráfica, que eso es algo que vamos a ver, les voy a explicar un poquitito más adelante. Lo que les decía, entonces, agregar alguna anécdota, poner un pedacito de la entrevista que tienen que realizar, etcétera. ¿Para qué? Para añadir información al reportaje, para que el reportaje quede más nutrido de información clara que nos permita a nosotros como lectores comprender mejor el tema que se está trabajando. La estructura del reportaje. Todo reportaje entonces lleva un titular. El titular debe ser atractivo visualmente y preciso. Bien, en el caso del reportaje que trabajamos se llama Salir a bucear. Muy preciso
el título, pero solamente con el titular uno no logra entender del todo, ¿cierto? Porque es un término nuevo, el del woof, ¿verdad? O el del woofear. Entonces, inmediatamente tengo una bajada que me ayuda a entender mejor este término que es raro. Entonces, el titular tiene el titular y la bajada del titular, que me va a introducir mejor al tema. Lo introduce de una forma más general. Y la estructura entonces luego del titular se divide en 3 partes: entrada, cuerpo y cierre. En la entrada se debe partir con una entrada con gran interés humano o con anécdotas, lo que mencionábamos antes, partir de una anécdota, de un caso particular, para luego ir a lo general. El cuerpo es donde se presenta ya toda la información. Entonces ahí pueden entregar información, narraciones de alguna anécdota, describir algún lugar, un espacio, una persona, ¿verdad? Recuerden que también es importante, el reportaje no necesariamente tiene que estar acorde con la actualidad. Entonces nosotros podemos hacer como saltos temporales hacia el pasado para quizás recordar algún hecho que tenga relación con la información que yo estoy presentando. Todo eso puede ir en el cuerpo del reportaje. Y finalmente vamos a tener el último párrafo, que es el cierre, ¿ya? Que se encarga entonces de darle, de terminar el reportaje con alguna reflexión, con alguna invitación quizás a querer conocer más sobre el tema. La idea es que con el cierre se dé por terminado el reportaje y tenga una estructura, digamos, redondita, que con lo que yo lea en ese reportaje esté preparado como lector para entender el tema y que me dé las herramientas para, si es que yo quisiera informarme más sobre ese tema, poder hacerlo. Otros aspectos relevantes. Entonces, lo que les decía al principio, tiene un estilo a veces literario, porque como no es solamente información, yo puedo presentar también interpretaciones, opiniones, y eso se hace según el propio estilo del escritor. Por lo tanto, puede tener un estilo artístico si es que así el escritor lo buscara. El lenguaje, eso sí, tiene que ser preciso y sencillo, de forma que sea fácil de entender y ojalá escrito en tercera persona. Y la fuente, esto es algo súper importante, bien, detallar de dónde sacaron la información para la elaboración del reportaje. Ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación, además de la entrevista. Entonces, cuando hagan la investigación, tienen que ir viendo que las fuentes de donde sacan la información sean fuentes válidas. Bien, eso ustedes lo han visto no solamente en mi asignatura, sino que también en otras más. ¿Cómo debe verse un reportaje escrito? Porque también hay reportajes audiovisuales, ¿verdad? Que son los que salen en las noticias generalmente. Pero un reportaje escrito es algo así, con imágenes, ¿verdad? Cuadros de textos pequeñitos, un titular grande, una bajada del titular, ¿cierto? Eso también, ¿cómo se llama eso? Epígrafe. A veces pueden ponerlo, a veces no, pero lo importante es el titular y la bajada. Y que visualmente sea muy atractivo. Acá tenemos otro. Titular, bajada, ¿cierto? Imágenes, cuadros de texto más pequeñitos. Acá tenemos otro ya de un corte un poquito más moderno quizás. Pero se dan cuenta que es como lo mismo. Un titular, esto igual es como, vendría siendo como la bajada, pero el diseño quedó de otra forma, ¿cierto? Pero cumple la función de la bajada. Y los recursos no lingüísticos, que es algo muy importante. Esto también nosotros lo hemos visto en el colegio. El año pasado lo vimos, que son los recursos que se utilizan para darle un atractivo visual a un texto. Bien, y por ejemplo, en el reportaje de los woofers, en la página 40 del libro aparece esto, que es un cuadro de texto que es más o menos como esto, ¿cierto? Como que cumple esa función de destacar una información que sea particularmente interesante.
Y algunos de los recursos gráficos más comunes son las imágenes, las cápsulas o recuadros de información, que vendría siendo algo como esto o como esto, los gráficos y las infografías. Entonces aquí ustedes vean lo que son cada uno. Y bueno, con esa información entonces ahora es el turno de ustedes de que empiecen a escribir su reportaje, ¿ya? Entonces les voy a explicar las instrucciones que deben seguir. Esta es la guía que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, para la preparación del reportaje van a escribir en el cuaderno el desarrollo de estas actividades. Recuerden que yo voy a revisar el cuaderno y ustedes me mandan fotografías del cuaderno. Entonces, las siguientes guías que yo les voy a estar mandando después durante la semana van a escribir un reportaje sobre el trabajo que realiza la persona que tú hayas elegido. Considera que tiene que ser una persona que viva contigo, ya que tendrás que entrevistarla, ¿ya? Entonces, recuerden que estamos viendo que todos los trabajos son súper importantes y son súper necesarios para la sociedad, y que todos los trabajos realizan un aporte, ¿cierto? Y que también pueden ir variando, pueden ir cambiando, pueden ser trabajos que antes ocupaban como, digamos, eran muy importantes para las necesidades de ese momento de una sociedad, pero que con el tiempo esas necesidades han ido variando y asimismo han ido variando los trabajos. Entonces, y les repito, en esta guía no tienen que escribir el reportaje final, solamente la planificación. Y la planificación consta de estas tres partes. Primero, recopilar información. Van a entrevistar a alguien de su familia, que ya se los comenté, y le van a hacer estas preguntas. Entonces ustedes les preguntan y van escribiendo las respuestas en su cuadernito. Esa es la primera recopilación de información, ¿ya? Lo segundo que van a hacer es buscar información en internet sobre el trabajo que estén investigando. Entonces, van a buscar y de las fuentes confiables que ustedes encuentren, van a escribir en su cuaderno una lista de 10 ideas importantes que se van a desarrollar en el reportaje. ¿Bien? Y por último, van a elegir 2 de los recursos gráficos que vimos en el PPT y los van a utilizar para presentar alguna información que les parezca relevante. Si eligen imágenes, pueden imprimir o dibujar. Recuerden que yo no evalúo calidad del dibujo, yo evalúo que se entienda, que sea claro y que esté ordenado y limpiecito, ¿verdad? Pero no, ustedes saben que yo no evalúo si el dibujo está bien, está bonito o está feo. Bien, basta con que lo hagan y lo hagan de forma ordenada. Pero ¿saben qué? Esto siento que está muy largo. Así que vamos a cortar un poquitito la lista, ¿ya? No la vamos a hacer de 10, la vamos a hacer de 5. ¿Bien? Una lista de 5 ideas importantes para desarrollar en el reportaje. Y eso es todo, pues, ¿ya? Yo les voy a mandar esta guía y al PPT también, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, me pueden escribir a mi correo o pueden hacer preguntas quizás en los comentarios de este video y yo les voy a estar respondiendo en la medida de lo posible.